¿Qué tal, Joel? Buenas noches. Bien, ahí se ve bien, por favor. Sí, profesor, sí se ve. Ya. Se escucha bien. Ya, gracias Luis por avisar. Preguntaba si se escucha bien. Sí, Sí, profesor. profesor, se escucha muy bien. Ya, gracias. Bien. Hemos estado avanzando ya en esta segunda parte del curso. Lo que es o ha sido ya el inicio de lo que se llama la etapa científica de la psicología. Entonces, ¿alguien podría decir por qué ya denominamos etapa científica? ¿Por qué? ¿Qué cambios suceden para que ya hablemos de ciencia en la psicología? Debido a que se recopilan datos a través de la observación y de la experimentación. Ya. Hay un aspecto que tú estás señalando, está muy bien, el aspecto ya de lo que podríamos llamar el método, ¿no? El método, ya, eso es un elemento importante. Y como habíamos visto, la observación y la experimentación, ¿de dónde derivan? ¿De las ciencias naturales o sociales? ¿Sociales? ¿Sociales? ¿Educación? Mm, Podríamos hablar que la observación también se usa en las ciencias sociales, pero la experimentación, Va más para las ciencias naturales. claro, ¿no? Entonces, un elemento que hay que considerar que el método o los métodos que va adoptando la psicología va a tener una fuerte influencia, un fuerte peso de lo que las ciencias naturales en ese momento está, digamos, enfatizando, ¿no? Digamos, para investigar la realidad hay que hacerlo con métodos que permitan tratar de forma más objetiva, ¿no? Y cuando se habla de forma más objetiva, se habla de la observación y de la experimentación, es decir, ya en condiciones de laboratorio, en condiciones controladas, ¿no? Ya, eso es con respecto, podríamos hablar de una primera condición, el método. Pero podríamos hablar de una segunda condición porque la psicología ya es científica. Debido a que estudia procesos mentales, ¿Ya? ya que es una ciencia, ¿no? En sí. Ya, y cuando dice, por ejemplo, la biología, ¿qué estudia? La biología sí, ¿qué estudia? A ver, en general, así, no necesariamente... Los seres vivos, el Claro, ecosistema, todo eso, claro, ¿no? seres vivos, ¿no? Ya. La química, ¿qué estudia?
La materia, la materia, y energía. claro, y sus diversas formas, ¿no? También de Ujú. organización, ¿no? Y así, ¿no? Es decir, cada ciencia, llámese biología, llámese química, o ahora psicología, ¿eso qué es? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene cada ciencia? Si la biología se orienta a seres vivos, la química a la materia, la física a los fenómenos vinculados con las fuerzas físicas, tanto del universo, de la Tierra, ¿no? ¿Eso qué cosa es? ¿Cómo le podremos llamar a eso? Eso común de los tres. Y como dice su compañera, ¿no? Claro, los procesos mentales, ¿no? Y en la psicología estudia los procesos mentales, ¿no? Ese aspecto, podríamos llamarle como una segunda condición, ¿no? Claro, algunos lo ponen como primera, pero bueno, acá el orden no interesa, sino darnos cuenta de eso, ¿no? Es decir, toda ciencia tiene un objeto de estudio. Es decir, ¿de qué va a estudiar, ¿no? ¿Qué va a estudiar? La biología va a estudiar los seres vivos, la química, la materia, la física, los fenómenos físicos, podríamos decir, la historia, lo que es de repente los eventos, o tratar una comprensión, una explicación del pasado, ¿no? La antropología, el hombre y sus circunstancias culturales, y así, ¿no? La sociología, la sociedad, así, ¿no? Entonces, la psicología va tornándose científica porque tiene método, pero este método, ¿por quién está influenciado, dijimos? ¿Por quién está influenciado? Claro, la observación, pero digamos ¿Qué que naturales? las ciencias naturales, ¿no? Las ciencias naturales. Es la que está mandando, digamos, ¿no? Es la que está hegemonizando los métodos de investigación. Y, bueno, también tiene un objeto de estudio. Un objeto de estudio. Muy bien. Y podría haber una tercera condición por qué la psicología es ciencia. Podría haber una tercera. Bueno, tiene métodos, ya va adoptando métodos científicos, y los métodos involucran que ya son sistemáticos, que son rigurosos, que ya son procedimientos que están establecidos y no solamente son usados de forma individual o personal, sino ya de una forma más estandarizada, ¿cierto? Hay el aspecto de la replicabilidad, ¿no? La replicabilidad, es decir, si yo uso un experimento A, también de la misma forma debe usarse en otra situación B, ¿no? ¿No? Entonces, la replicabilidad, ¿no? Entonces, la psicología va adoptando métodos, va estableciendo un objeto de estudio. Creo que Diana mencionaba procesos mentales, pero ¿con cuál objeto de estudio comienza la psicología? Con lo que plantea Wilhelm Wundt. Y que luego Watson lo va a criticar, como ustedes han escrito ahí en el foro. Experiencia, Mm, la experiencia rápida, inmediata, algo así. ya, pero todo eso, ¿qué cosa? ¿Eso cómo lo llamó? Esa experiencia inmediata, ¿cómo le llamó? Esa experiencia que está compuesta de sensaciones, imágenes, afectos, ¿cómo le llamó? Estructuras, profesor. Ya, es una estructura está bien, ¿no? Claro, Para la las conducta. estructuras, Para la conducta. claro, para Watson era la conducta, ¿no? Pero Watson critica a Wilhelm Wundt, a su introspección, al método de introspección, porque enfatizaba en qué objeto de estudio. ¿En qué enfatizaba Wilhelm Wundt?
La mente. Ya, es un sinónimo que actualmente ya es más usado en la actualidad, ¿no? La mente, pero ¿qué término? Hasta, bueno, es un término que hasta ahora se utiliza, pero ¿cuál era? Miren que en el artículo de Watson varias veces lo mencionan. ¿Cuál sería? Claro, son procesos no observables, definitivamente, pero ¿cuál es su categoría, el concepto? ¿Cuál es? Y ustedes lo han dicho en el foro, ustedes lo han mencionado, varias veces lo han mencionado. La introspección es el método. Método científico también es el método, ¿no? Acá estamos hablando del objeto de estudio que propone Wilhelm Wundt a esta nueva ciencia llamada psicología, ¿no? El cual critica a Watson, ¿no? Y como decía su compañera, creo, Fiorella, está compuesto por estructuras, ¿no? Las estructuras básicas son las sensaciones, las imágenes, los afectos, ¿no? ¿Recuerdan? Efectivamente, Fiorella, es la conciencia, ¿no? La conciencia. El primer objeto de estudio es la conciencia, ¿no? La conciencia. Y que justamente Watson va a poner en tela de juicio, ¿no? Que algo tan subjetivo sea objeto de estudio para una ciencia que pretende objetividad, ¿no? Claro, eso es muy bien. Gracias, Fiorella. Gracias. Entonces le decía, ¿no? Entonces, la psicología se hace ciencia porque ya va adoptando métodos científicos, especialmente los vinculados a las ciencias naturales. También va adoptando un objeto de estudio, o más o menos va proponiendo objetos de estudio. Y podría haber una tercera razón por qué la psicología se hace ciencia. Y es algo que ustedes han hecho en la primera parte de su trabajo. La primera parte de su trabajo de la escuela, sobre en qué ha consistido la primera parte. Ya, el surgimiento, vamos a suponer, del psicoanálisis, exactamente, Fiorella. Estás en toda, Fiorella. El contexto. El contexto, muy bien.
Aplausos, por favor, a Fiorella, que el contexto. Entonces, la pregunta es, por el desarrollo que ya tenía la sociedad, que ya tenía... Sí, adelante, Fiorella. No, profesor, disculpe, iba a poner la manito de aplausos. Ah, ya, no te preocupes. Gracias. Para Fiorella Romero, que ha estado acertando. El contexto, ¿no? Es decir, ya los cambios que se habían operado en la sociedad implicaban tener a una ciencia que explique los elementos internos de los individuos, ¿no? Entonces ya el contexto propio del desarrollo productivo, del desarrollo de la ciencia, la tecnología, requería sí o sí ya no a una filosofía que especulaba sobre el ser humano, no. Ya, digamos, el desarrollo del capitalismo, el desarrollo de la sociedad, requería tener qué piensa este ser humano, qué siente, cómo aprende, cómo se desarrolla, qué motivaciones dirigen su actividad, ¿no? ¿Qué le interesa? ¿Qué le agrada o qué le desagrada? ¿No? Recuerden que Watson fue publicista, ¿no? Y estudió muy bien ese aspecto, ¿no? Del ser humano que tiene que ver con el agrado o desagrado frente a la publicidad, ¿no? Entonces el contexto, ¿no? Social, productivo, científico, cultural, también ya demandaba una ciencia que trate de explicar al ser humano, ¿no? En sus aspectos subjetivos, ¿no? Pero también tratar de establecer intervenciones, ¿no? Por ejemplo, cómo curar la histeria. Freud tuvo una respuesta, ¿no? Cómo curar las fobias. Watson tuvo una respuesta. Pavlov tuvo una respuesta, por ejemplo, ¿no? Cómo ejercer mejor control social en los ambientes laborales, por ejemplo, ¿no? Control ya del trabajador para que sea más eficiente, eficaz, ¿no? Efectivo, ¿no? En la producción, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos hablando de este contexto, ¿no? De este contexto, ¿ya? Entonces, ¿por qué la psicología se va haciendo ciencia, ¿no? Entonces, hemos visto el estructuralismo, el funcionalismo, el psicoanálisis, el objeto de estudio, analizar la estructura de la conciencia, sensaciones, imágenes y afectos, ¿no? Entonces, un poco como que el estructuralismo quería tener una visión congelada, ¿no? De la mente, ¿no? O de la conciencia. Es decir, tratar de llegar a las estructuras, a los elementos últimos que componen la conciencia, ¿no? Sensaciones, imágenes y afectos, ¿no? Y el método que utilizan es la introspección, que es una autoobservación, pero estamos hablando de una introspección que pretende, y ahí enfatizo, pretende ser objetivo. Pero ya hemos visto que toda introspección inevitablemente no puede sacudirse de la subjetividad, ¿no? La introspección acompaña a la subjetividad, pero ellos tuvieron la idea o la pretensión de hacerla entre comillas, objetiva, ¿no? Y también usaron experimentos controlados o ya dispositivos creados, ¿no? Y por lo tanto el estructuralismo, que digamos se inicia con Watson, ¿no? A Watson más le llaman introspeccionismo, ¿no? A Watson. Perdón, a Wundt, introspeccionismo. Mientras que Tishner, que ya es el que sistematiza mejor las ideas de Wundt y sus propias ideas también, sigue en un énfasis en una psicología de laboratorio, ¿no? El énfasis, ¿no? En cambio, el funcionalismo, ¿no? Ya no quiere estudiar la estructura de la conciencia, ¿no? No, eso no tiene mucha utilidad, ¿no? Eso no tiene, digamos, un efecto para solucionar problemas del aquí y el ahora, ¿no?
Lo que hay que estudiar, es la función adaptativa de la conciencia. Es decir, el papel que tiene la conciencia en el ser humano para poder afrontar las situaciones o problemas que vive a diario, ¿no? Que vive a diario, ¿no? Entonces, y por lo tanto, sigue usando la introspección, pero agregan ya otros métodos más, el experimento, las pruebas psicológicas o test mentales, podríamos decir que es el funcionalismo que inicia ya la elaboración de pruebas psicológicas, ¿no? Y nuevamente, ¿no? ¿Para qué pruebas psicológicas? ¿No? ¿Para qué yo quiero saber el cociente intelectual de una persona? Quiero saber, porque sabiendo el cociente intelectual, ya podré hacer mejor selección, por ejemplo, educativa, ¿no? En función a tu cociente intelectual, entonces te educaremos, ¿no? O en función a tu cociente intelectual, te capacitaremos para el trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense qué importante es, ¿no? Ya el énfasis de una psicología, pero que está tratando de vincularse a las necesidades prácticas del contexto, ¿no? Y por ello decíamos que el funcionalismo ya inicia una psicología aplicada, estudio del niño, estudios para la educación, la industria, ahí estamos hablando ya de la gran industria, ¿no? Fábricas tienen 10.000, 15.000, 20.000 obreros trabajando, ¿no? En una fábrica, ¿no? Imagínense la fábrica Ford, ¿no? La que empieza a ensamblar autos en los Estados, o a fabricar autos en los Estados Unidos, ¿no? Y así, ¿no? Estamos hablando de una industria que demanda mano de obra, pero también demanda saber cómo está en términos de capacidades esa mano de obra, ¿no? Entonces el funcionalismo apunta a ello, ¿no? Vimos también ya el psicoanálisis, que apuntaba ya al estudio del inconsciente, el método, varios intenta Freud, ¿no? Interpretación de los sueños, la hipnosis, la catarsis, la asociación libre, ¿no? Entonces, la etapa científica de la psicología, hay que siempre situarnos en la realidad, ¿no? Pisar realidad, ¿no? ¿En qué momento de la realidad surge la psicología como ciencia? En una sociedad ya altamente industrializada. Dijimos la semana pasada, ¿era la primera o la segunda revolución industrial? La primera, profesor. No, la primera fue finales del siglo XVIII. Finales del siglo XVIII. Ya fue la primera, ¿no? Con la máquina a vapor de James Watt. Pero aquí ya estamos hablando ya de máquinas, ¿no? Digamos, de mayor dimensión, que involucra ya conocimientos tecnológicos en física, en mecánica, en ingeniería hidráulica, en gases, en presión, en lo que es combustión, ¿no? Estamos hablando ya de la segunda revolución industrial, ¿no? Lo que muchos han llamado la era del maquinismo, ¿no? Es decir, las máquinas que van reemplazando la fuerza humana, ¿no? La fuerza humana. Y obviamente van acelerando los procesos de producción, ¿no? Entonces, antes una máquina, digamos, podía producir de repente 10 zapatos diarios, ¿no? Ahora una máquina puede producir 500 zapatos diarios, por ejemplo, ¿no? Ahora, entonces, entre producir 10 zapatos diarios y 500, la pregunta es, todo aquello que ahora se produce en grandes volúmenes, ¿solamente lo podrá consumir todo un país? ¿O necesito ya también comerciar con el mundo?
¿Necesito o no comerciar ya con el mundo para vender mi producción? Para colocar mi producción. ¿O me quedo solamente con mi mercado interno? ¿Qué dicen ustedes? Claro, y ahora todo el mundo, ¿no? Tengo que comerciar con todo el mundo, buscar mercados para mis productos, ¿no? No sé, por ejemplo, aquí en la zona de Miraflores, no sé si ustedes han ido, antes, bueno, no, antes de la pandemia, no sé si seguirá, pero antes de la pandemia había los domingos una calle donde vendían antigüedades, ¿no? Antigüedades, ¿no? Tú ibas y recorrías y había gente que vende pues, antigüedades diversas, ¿no? Puedes encontrar, por ejemplo, loza inglesa del siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque ha habido familias acá en el Perú, ¿no? Anteriores, que sus antepasados, bueno, compraron. Es decir, acá en el Perú no se producía platos, tazas, ¿no? Teteras, ¿no? Y demás, soperas, ¿no? No se producía esa loza, ¿no? O esa cristalería no se producía aquí, ¿no? Se producía ya en estos centros ya industriales de Europa, ¿no? Y tú puedes encontrar, es decir, vajilla que inclusive en algunos dice la fecha, ¿no? Dice la fecha inclusive del año de fabricación, ¿no? Entonces estamos ante una sociedad altamente industrializada, una sociedad que también se va urbanizando, es decir, las ciudades van creciendo, una sociedad que también se va mundializando, es decir, se va interconectando todo el mundo, y surgen nuevos sujetos sociales, ¿no? Como los obreros, la burguesía, ¿no? Entonces, estamos en ese contexto, ¿no? En ese contexto. Y por lo tanto, estas tres primeras escuelas que hemos visto, obviamente, estamos presenciando un alto desarrollo de las ciencias naturales y la tecnología. Ojo, no pierdan de vista eso, ¿no? La psicología surge muy fuertemente con una influencia muy fuerte de las ciencias naturales, ¿no? Y también de la tecnología, porque se adoptaron un conjunto de aparatos, por ejemplo, para medir tiempos de reacción, para medir, digamos, memoria, para medir percepción visual y así, ¿no? Se hicieron un conjunto de aparatos. También ya un rechazo a la metafísica, es decir, ya la especulación filosófica, ya va quedando solamente para el terreno de la filosofía, ¿no? Ya no para el terreno de la psicología. También otro elemento importante es el estudio del sistema nervioso. Cada vez más en esta época se va comprendiendo más y mejor el sistema nervioso. También la psicología que surge, no surge como una profesión, digamos, particular, ¿no? Surge como un campo de investigación al interior de las universidades, ¿no? Recuerden, ¿no? Wilhelm Wundt trabajaba en la Universidad de Leipzig, ¿no? Tissner también trabaja, digamos, se va a trabajar a los Estados Unidos en una universidad. Lo mismo, digamos, otros más, John Dewey, la Universidad de Chicago, es decir, las universidades van siendo centros donde van surgiendo los famosos laboratorios de psicología, ¿no? Laboratorios de psicología. En cambio, el psicoanálisis, de repente ahí sí podría haber una variación, ¿no? El psicoanálisis surge más ya en la consulta médica, psiquiátrica privada, ¿no? A partir de los casos que Freud y otros allegados a él van teniendo, ¿no? Pero, en general, y también hay que ver aquí, un poco conectando con lo que vimos en la primera parte, ¿no? El empirismo, ¿qué era? ¿Qué era el empirismo? ¿En qué enfatiza el empirismo? La experiencia. En la experiencia. ¿Sí? Va a plantear que el conocimiento tiene como base, fundamento, la experiencia, ¿no?
la experiencia, el empirismo. Entonces, hay ahí también dentro de este proceso una influencia. Luego, ¿qué más? ¿No? Tenemos aquí el positivismo. El positivismo que planteaba, que proponía, en las lecturas que vimos en grupos, ¿en qué enfatizaba el positivismo? ¿Se acuerdan? ¿En qué enfatizaba el positivismo? Claro, en la experimentación, enfatizaba ya en un estudio objetivo de la realidad, sobre la base de la experimentación, la observación, ¿cierto? Ya desdeñar las leyes naturales, desdeñar la especulación filosófica, es uno de los elementos que fue planteando el positivismo, ¿no? Muy bien. También el evolucionismo está aquí presente, porque va a ser un planteamiento desde las ciencias biológicas que va a establecer ya un cierto nivel de vinculación o relación con los animales, ¿no? Así como los animales han pasado por procesos de cambios, ¿no? El ser humano también ha pasado por un proceso natural de transformación hasta la especie actual que es, ¿no? Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces, esa postura evolucionista, esa postura de ver los cambios naturales, son un elemento que también impregna fuertemente al inicio de la psicología, ¿no? Y otro es, ¿lo pueden leer ahí? ¿Qué dice, por favor? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Racionalismo, profesor. Irracionalismo, ¿no? Irracionalismo. Es decir, el irracionalismo va a ser lo contrario al racionalismo, ¿no? El racionalismo propone que la razón es el instrumento más potente que tiene el ser humano para conocer el mundo. Eso dice el racionalismo. Pero en cambio, el irracionalismo va a proponer en cambio que hay que tomar en cuenta los elementos irracionales del ser humano, ¿no? ¿Y cuáles son los elementos irracionales del ser humano? Uno pueden ser los instintos, ¿no? Los instintos, puede ser uno, instintos. Otro, las emociones, otro elemento que no es racional, ¿cierto? No es racional, las emociones. Otro elemento también es los sentimientos, también configuran el aspecto no racional del ser humano, los sentimientos. Y también la voluntad, que es otro elemento no racional, ¿no? Entonces, estos elementos, fíjense, también va teniendo importancia, ¿no? Sobre todo, para lo que es el psicoanálisis. El psicoanálisis se conecta muy fuertemente con las posturas irracionalistas, ¿no? Es decir, posturas que enfatizan que también hay que darle importancia a esos elementos no racionales del ser humano, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis, ¿de qué instinto habló, por ejemplo? ¿Qué instinto? El psicoanálisis, ¿recuerdan? ¿Qué instinto habló con la cual ya nacemos, planteaba? Y que está vinculado a la sexualidad. ¿Recuerdan? ¿Qué instinto habló? El psicoanálisis.
Exactamente, ¿no? La libido, ¿no? La libido, ¿no? Pues ahí, ¿no? Este planteamiento de la libido está, digamos, circunscrito en toda esta tendencia irracional, ¿no? Ver al ser humano no solamente como un ser de razón. No, el ser humano no es solamente pura cognición, no, el ser humano también tiene otros elementos no cognitivos, no racionales, que explican también su naturaleza, ¿no? ¿No? Y bueno, eso es. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna consulta, alguna pregunta? A ver, se escucha bien, ¿no? Sí, profesor. Ya, muy bien. ¿Alguien nos podría decir en qué nos quedamos la semana pasada? ¿Qué nos faltaba ver? ¿Alguien recuerda? Y si no recuerda también está bien, ¿eh? Por si acaso, ¿no? ¿Quién no es? Nos quedamos, profesora, en dualidad epistemológica. Ya sé a qué te refieres. Muy bien, gracias. Ya, ahí se ve, por favor. Sí, profesor. Ya, entonces, esto... A ver. Claro, justamente un poco terminamos la clase anterior viendo, juzgando, ¿no? Una especie de juicio, ¿no? ¿Es el psicoanálisis ciencia o pseudociencia, ¿no? Vimos la postura de Popper, que justamente critica mucho, ¿no? Por un lado, bueno, la idea de Freud, imbuido de las ideas positivistas, él creyó que también usando esos presupuestos positivistas, iba a estudiar de forma rigurosa, de forma metódica, ¿no? Al inconsciente, ¿no? Pero bueno, ahí ya sabemos que los positivistas rechazan todo elemento metafísico, ¿no? Y el inconsciente para los positivistas es un elemento metafísico, ¿no? Pero Freud hizo, ¿no? ¿Qué usó Freud, no? ¿Qué usó Freud? Los síntomas clínicos de sus pacientes con las cuales atendía, ¿no? Con las cuales se entrevistaba, los casos, ¿no? Lo que podemos llamar la casuística, ¿no? La casuística. Luego, estructurar un método para abordar la conflictiva de esos casos, y ya hemos visto los distintos métodos, ¿no? Entonces había un proyecto que tenía Freud, ¿no? ¿Cierto? Y claro, Popper hace críticas porque para él, las ciencias siempre están en desarrollo. Las ciencias no, digamos, lo que se planteó o lo que se plantea como una teoría, necesariamente va a ser refutada por la realidad en un proceso. Pero él cuestiona que, digamos, el psicoanálisis no admita que existen elementos de la realidad que refutan varios planteamientos del psicoanálisis, ¿no?
Entonces, él hace ese tipo, ¿no?, de crítica, y por eso considera toda ciencia que no es crítica consigo mismo, entonces más que una ciencia es una pseudociencia, más que una ciencia pareciera más como una especie de dogma, ¿no?, de dogma cerrado, ¿no?, del cual ya no se puede salir, ¿no?, del cual ya la realidad, digamos, no le impone también exigencias, ¿no? Entonces, eso es un poco la crítica que le hace Popper, ¿no? Y como decía su compañera, bueno, luego hay una alternativa de establecer que, por un lado, bueno, es inevitable, es cierto, bueno, no es que el psicoanálisis haya hecho estudios masivos del inconsciente o en muestras, digamos, estudiadas así, ¿no? No, ¿no? Pero sí hay que asumir que toma muchos de estos elementos a partir de los casos, ¿no?, a partir de casos que va estableciendo, ¿no? Y por otro lado, que también es como una ciencia, y esto es parte ya de las recientes teorías también científicas que tienen que ver que no solamente es ciencia aquella que se vincula a lo natural, ¿no?, sino también es ciencia aquello que se vincula a lo subjetivo. Y ahí hablamos de la hermenéutica, ¿no?, que es una ciencia que está muy vinculado a los procesos de interpretación que todo ser humano hace, y por lo tanto esa hermenéutica puede ser también sistemática, puede ser metódica, puede también conllevarnos a un saber, a un conocimiento, ¿no? Entonces, hasta ahí nos quedamos, ¿no? Y ahora íbamos a abordar el neopsicoanálisis, ¿ya? Y el neopsicoanálisis ya va a representar definitivamente, si bien muchos presupuestos centrales del maestro, en este caso de Freud, van quedando, pero también hay críticas muy fuertes al interior del mismo psicoanálisis, que a veces conllevan a peleas personales, como la famosa pelea entre Carl Jung y Sigmund Freud, ¿no? Entonces, y el alejamiento que hubo luego de ambas figuras, que en un tiempo Freud veía a Carl Jung o Carl Jung como su predecesor, ¿no?, como el continuador de su teoría, ¿no? Entonces tenemos estos rasgos centrales que son, digamos, del neopsicoanálisis. Por ejemplo, ya empiezan a tener una postura un poquito más crítica con respecto al planteamiento freudiano de la libido, ¿no?, de la libido, que algunos inclusive ya rechazan la teoría de la libido, ¿no?, un elemento, y por lo tanto empiezan a tener más interés en aspectos ya del desarrollo, ¿no?, de los cambios que van experimentando las personas, ¿no?, de los cambios. También la importancia del medio ambiente como un elemento también modelador. También van abandonando la teoría de las instancias, ¿no?, estas instancias, llámese inconsciente, consciente, preconsciente, como los mecanismos de defensa, como elementos de repente para explicar los conflictos del yo, ¿no? Y también, bueno, empiezan a estudiar también de forma más detallada las actividades fallidas y la falta de adaptación del individuo, ¿no? Reducen mucho la importancia que Freud dio al inconsciente y solo lo consideran como fenómeno marginal, ¿no? Que ya no tiene un papel protagónico el inconsciente. Van limitando también el énfasis en la sexualidad y también este aspecto simbólico también, ¿no?, que quizá Freud lo evidencia mucho cuando analiza el significado de los sueños, ¿no? El simbolismo que puede estar detrás, tanto en la actividad onírica, es decir, la actividad del sueño, como también en el comportamiento que dan las personas, ¿no? Y también tratan de enfatizar mucho ya el conflicto actual y presente en la cual se encuentra la persona, ¿no? Entonces son elementos ya nuevos del neopsicoanálisis, ¿no?
Y por lo tanto va a haber una especie de, digamos, de controversia de cultura versus naturaleza, ¿no? Y por lo tanto, esta cuestión instintiva, casi biológica, de plantear la condición humana como una condición ya atrapada en la biología, obviamente va a ser criticada por los neopsicoanalistas, ¿no? Como Freud, Horney, ¿no? Que proponen que la naturaleza humana es un producto de la cultura y las relaciones interpersonales son la clave para interpretar el misterio de la naturaleza humana, ¿no? Tenemos aquí a Karen Horney, y por ejemplo ella empieza a cuestionar esta idea freudiana de, dentro del desarrollo de la psicosexualidad en el infante, lo que Freud acuñó como envidia de pene, ¿no? Es decir, digamos, supuestamente en el proceso de descubrimiento de la sexualidad que se da durante la etapa genital, ¿no? La etapa fálica, perdón. Durante la etapa fálica, entonces el niño autodescubre, ¿no? Y descubre que él tiene pene y que la niña no tiene, ¿no? Y por lo tanto, según Freud, en el caso de la niña, se desarrolla esta envidia del pene, ¿no? Esta especie de sentimiento de inferioridad por no tener, digamos, ese órgano como lo tiene el varón, ¿no? Y por lo tanto, esa era una idea freudiana muy fuerte, ¿no? Y por lo tanto, inclusive, ¿no? Dice, esto les lleva a querer tener uno y ser hombres, lo que acaba derivando en su deseo de practicar el coito y ser madre, ¿no? Entonces, un poco eso, que es bastante discutible, como dice acá, Karen Horney no se veía identificada con absoluto en esta idea, ¿no? Y más bien, ella no habla de envidia de penes, del pene, sino de desigualdad, ¿no? Las mujeres no querían ser hombres, pero la sociedad les reservaba un papel secundario sin poder, a la sombra de sus maridos e hijos, ¿no? Que quizás es una postura un poquito más objetiva, ¿no? Definitivamente, las sociedades, en varios milenios, ha estado sostenida bajo el poder masculino, ¿no? Bajo el poder masculino y bajo el poder de ciertos sectores sociales también, ¿no? Entonces ella veía ya este tema no como un tema de envidia, ¿no? Sino como un tema desigual, como un tema cultural, como un tema que silenciosamente se le va formando a la mujer, ¿no? Y más bien ella contesta un poco como que más bien los hombres deben tener envidia porque ellos no pueden dar a luz, ¿no? ¿No? Lo que ya, bueno, una respuesta, envidia de útero, envidia de vagina, ¿no? Claro, estamos en esta controversia, pero la idea ya es ir rompiendo un poco con algunos conceptos claves que para Freud era este tema de la sexualidad, ¿no? Y también no admite que el desarrollo de la personalidad dependa de fuerzas instintivas inmutables, desconfía de la validez de la teoría de Edipo, ¿no? Acepta el principio de placer a cualquier género de satisfacción, y el ambiente, según ella, es más significativo que la herencia, ¿no? Que la herencia. Los conflictos actuales de una persona pesan más que las complicaciones de la infancia, ¿no? Y no acepta las etapas del desarrollo psicosexual, ¿no? Entonces, fíjense, bueno, son elementos, ¿no? Que, claro, ella no rompe con el elemento subjetivo, ¿no? El elemento del placer, no rompe con los elementos de repente inconscientes que todavía están presentes en una persona, pero va rompiendo con otros moldes que el psicoanálisis freudiano va teniendo, ¿no? Y por lo tanto ella dice, cada individuo cuenta con necesidades de alimento, descanso y sexo, ¿no? Que deben ser satisfechas y representan el principio de placer, ¿no? Principio de placer. Alimento y sexo constituyen necesidades primarias, pero no son los factores decisivos de la conducta humana. Las personas pueden renunciar a estas si se hallan expuestas en un peligro. Entonces,
¿cuál es la fuerza conducente? ¿Cuál es la fuerza decisiva? ¿No? Y ella lo pone como la necesidad de seguridad, ¿no? La necesidad de estar a salvo y libre de temores. El miedo es el enemigo principal de la salud y la felicidad del hombre, siendo la búsqueda de la seguridad el principio que rige la conducta humana, ¿no? Entonces el hombre no está gobernado solo por el principio de placer, sino por dos principios vitales, ¿no? De seguridad y de satisfacción. Muy bien, entonces, y tenemos ahí ya algunos elementos más del enfoque de Karen Horney. La niñez como un periodo de indefensión ansiosa y de ira oculta hacia los adultos todopoderosos, pero indiferentes, ¿no? Siempre también mantienen este conflicto, ¿no? Entre, digamos, el mundo adulto y el mundo de la infancia, ¿no? Las estrategias neuróticas para afrontar la angustia y el enojo que alejan a la persona del verdadero yo, ¿no? O sea, como que la neurosis sería una enfermedad, un trastorno que te aleja de tu verdadero yo, ¿no? Los hombres envidian la capacidad femenina de dar a luz, un complejo de Edipo desexualizado, en el cual los temas centrales son el poder y el amor, más que la sexualidad y la culpa, ¿no? Claro, aquí hay un elemento muy importante, ¿no? El poder y el amor, ¿no? Que justamente es una base de muchas de las teorías feministas en la actualidad, ¿no? La psicología femenina también es otro eje muy importante de desarrollo, ¿no? En la actualidad. La importancia de la cultura, no de la biología, en la determinación de la estructura de la personalidad, ¿no? Muy bien. Y tenemos también a Erich Fromm, ¿no? Erich Fromm. Y también él, desde su punto de vista, va a establecer, ¿no? Romper, ¿no? con esa visión biológico-mecanicista del hombre, y más bien proponer una visión biológico-social, ¿no? Y por lo tanto, no está de acuerdo como que el ello, esa estructura, ¿no? Ese componente de la personalidad, según Freud, sea alguien que ya domine completamente la personalidad, ¿no? Y por lo tanto, él va a proponer que las relaciones interpersonales son ejes que sustituyen por completo a la clásica teoría de la evolución del individuo, ¿no? Muy bien. Y también el tema de cultura versus naturaleza, ¿no? Rechaza los instintos como pauta de conducta uniforme del hombre. Su conducta se haya condicionado por la cultura, ¿no? El hombre aprende y razona y su conducta resulta flexible y adaptable, ¿no? A diferencia de los animales que, si uno va bajando la escala evolutiva, los animales más bien sus pautas de conducta son inflexibles o son fijas, ¿no? Y ya son rígidas, ¿no? No admiten modificación, ¿no? Porque están dominadas por el aspecto biológico, instintivo, ¿no? Cosa que no pasa con el ser humano. Y también plantea algo así como una especie de cómo la psique ha ido modificándose, cómo ha ido cambiando históricamente hablando, es decir, la psique de los hombres primitivos, de la etapa esclavista, feudal, capitalista, no es la misma, ¿no? Entonces la psique también ha ido modificando, ¿no? Y por lo tanto, un elemento importante según él es que la historia del hombre, dice él, comienza con la negación de su identidad con la naturaleza, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? El ser humano, digamos, claro, es un ser natural, es un ser que ha pasado por un proceso de evolución, pero que tiene que, digamos, estar más allá de la naturaleza, porque la naturaleza no le va a proveer todos los recursos o los medios necesarios para existir, y por lo tanto, ya no solamente depende de las condiciones biológicas con las cuales ha nacido, sino que ahora tiene que hacer un proceso de adaptación activa, y en ese proceso de adaptación activa produce herramientas, ¿no?
Es decir, produce ya instrumentos que le permiten transformar la realidad, ¿no? Es decir, una herramienta, ¿no? Una herramienta es un instrumento para transformar la realidad, ¿no? Y en ese proceso, pues, la psique del hombre primitivo elaboró mitos, religiones, se identificó con un grupo, lo cual le salva de su sentimiento de soledad. El grupo será fuente de seguridad, ¿no? Es decir, todo lo del hombre primitivo no es que viviera aislado, ¿no? O es que viviera de repente uno separado del otro, ¿no? Más bien se van agrupando en tribus, en clanes, ¿no? Y van compartiendo, ¿no? Compartiendo conocimientos, compartiendo técnicas, compartiendo también sentimientos, formas de pensar, creencias, y eso le da seguridad, ¿no? Eso le da seguridad. Luego, ya en el estadio primitivo, ya va a empezar también poco a poco, ya en lo que se llama el proceso de individuación, ¿no? Que también le podríamos llamar individualización, ¿no? Es decir, también como ya cada hombre, cada mujer, toma conciencia de sus capacidades, toma conciencia de sus límites, obviamente en la vinculación con el grupo, ¿no? En la Edad Media, en cambio, más está definido también por la pertenencia, de repente, a cierto sector social. Ya el ser humano se ordena según el sector social al cual pertenece, ya sea si son de la clase de la nobleza, vinculada al señor feudal, si ya de repente son de los artesanos, si son de los campesinos, o son de los siervos, ¿no? Que tienen que vivir y trabajar para el señor feudal, por ejemplo, ¿no? Y también el Renacimiento, como vimos, fue también un momento de la historia en la cual el hombre busca más libertad, ¿no? Libertad para crear, libertad para producir, libertad para moverse en diversas partes del mundo, por eso que explora el mundo, ¿no? Se mueve, entonces el hombre busca más libertad, ¿no? Y por lo tanto, eso como que va dando identidad a lo que llamamos la civilización occidental, ¿no? ¿No? Occidente, y obviamente, ¿no? Nosotros tuvimos la invasión española, y bueno, los españoles trajeron una parte de la civilización occidental, en términos de creencias, de pensamientos, de instrumentos, costumbres, ¿no? Formas de producir, etcétera, ¿no? Pero la civilización occidental en general, ¿no? Va concibiendo que el hombre es libre, ¿no? ¿No? El hombre es libre, y por lo tanto el hombre no puede estar sometido a ataduras, ¿no? De ningún tipo, ¿no? El hombre debe ser libre, ¿no? Y eso va a ser la lucha, pues, de muchos pueblos, naciones, ¿no? Buscar su libertad, ¿no? Libertad, es decir, ya el rey o la clase noble no puede oprimir a un pueblo, ¿no? Y por eso se dan las revoluciones, ¿no? Revolución como la que conllevó a la independencia de los Estados Unidos, por ejemplo, o la que luego se da en la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, la búsqueda de la libertad humana, ¿no? Es decir, el hombre debe ser libre e independiente para decidir sobre su vida, ¿no? No puede estar condicionado a lo que le diga un señor feudal, un marqués, un virrey, digamos, un emperador, no. El hombre debe ser libre, ¿no? Y eso es un elemento que, digamos, la civilización occidental, sobre todo luego de la Revolución Francesa, empieza a predominar, ¿no? Pero también esa idea de libertad, ¿no? Esa idea de libertad, justamente, Fromm la va a contrastar porque él se va a ubicar justamente en la época de los llamados regímenes totalitarios, ¿no? Tanto lo que se da a nivel de lo que llamamos el nazismo con Adolfo Hitler, el fascismo con Benito Mussolini, y también el franquismo, por ejemplo, en España, ¿no? El franquismo. El nacimiento de regímenes totalitarios, ¿no? Es decir, regímenes que ya, digamos, coactan la libertad, ¿no?
y la gente, inclusive muchos están de acuerdo. No sé si ustedes han escuchado esa encuesta, acá en el Perú, cerca creo de un 46 o 48% de encuestados en el Perú, ¿no? En la encuesta, prefieren un gobierno no democrático, ¿no? Prefieren un gobierno no democrático. Si estamos hablando de 48% de la población. Entonces prefieren un gobierno fuerte, un gobierno duro, un gobierno que ponga orden, ¿no? Y que eso, obviamente, como dice Fromm, ¿no? Muchas personas, ¿no? Condicionan, o entre comillas, abandonan su libertad por obtener seguridad, ¿no? Por obtener seguridad. Y a veces eso puede estar en el mensaje de muchas tendencias políticas, ¿no? Muchas tendencias políticas, ¿no? Entonces, y justamente Fromm eso lo ve pues en el nazismo, es decir, y, no sé, les dije, a ver, si ustedes quieren ver un poco, entender el origen un poco del nazismo en Alemania, no hay que entenderlo solamente por una cuestión individual de un señor que se llamó Adolfo Hitler, ¿no? No, no hay que entenderlo así, ¿no? Es mucho más que eso, ¿no? ¿No? Es mucho más que eso. Entonces el nazismo tiene orígenes propios también en la cultura alemana, ¿no? En esta cultura a veces que busca, digamos, orden, que busca regímenes totalitarios, que busca de repente seguridad, ¿no? Frente a las crisis, ¿no? Ese es otro elemento. Muchas veces en tiempo de crisis siempre surge el líder que trata de ordenar, ¿no? El líder que trata de imponer fuerza, que trata de imponer orden, ¿no? ¿No? Y justamente Alemania pasaba por ese tiempo, ¿no? Por desorden, crisis, ¿no? Y viene, bueno, un líder carismático y que propone a Alemania, digamos, ya establecer un régimen en la cual prácticamente no tenías vida privada, ¿no? No tenías vida privada. Entonces, ahí ven lo que estoy escribiendo. Sí, profesor. Sí se ve, profesor. Ya, entonces, esta es una película que para mí trata esos elementos culturales que forjaron el nazismo, ¿no? Es La cinta blanca, ¿no? La cinta blanca es una película alemana ganadora del Oscar, creo que en el 2013 creo que fue, parece, y que justamente narra cómo estos aspectos autoritarios, esos aspectos paternalistas, estos aspectos de coartar la libertad, y ya se veía inclusive en las mismas dinámicas familiares, ¿no? En las mismas dinámicas familiares. Y lo que hace Hitler, bueno, es, digamos, seguir un proceso, ¿no? Que ya estaba en curso, digamos, ¿no? Pero que él sea responsable de todo ello tampoco no es así, ¿no? Entonces, un poco eso, Fromm obviamente lo va a criticar, ¿no? Y también va a criticar, por ejemplo, regímenes como de repente lo que se configura en la Unión Soviética como el estalinismo, por ejemplo, ¿no? Con Joseph Stalin, ¿no? Que también establece un régimen en el cual se coacta la libertad de expresión, se persigue a los enemigos, ¿no? ¿No? Y se apresa, ¿no? Bueno, ahí hay una obra literaria ahí que narra esto, ¿no? El Archipiélago Gulag, ¿no? Archipiélago Gulag, que narra estos elementos, ¿no? Entonces, Fromm está viendo eso, ¿no? ¿Cuántas veces el ser humano, con el hecho de obtener seguridad, de obtener orden, o te dicen, no, sí, con nosotros va a haber prosperidad, ¿no? Pero para haber prosperidad tú tienes que, digamos, estar bien chequeado por nosotros, ¿no? Todo lo que tú haces va a estar fríamente, digamos, vigilado, ¿no? Vigilado, ¿no? Y
digamos, es una forma también, ¿no? Y otro elemento, que es una de las obras muy interesantes de Fromm, es la gran pregunta, ¿no? ¿Ustedes quieren ser o quieren tener? Esa es una gran pregunta, ¿no? Personal, ya, ¿no? ¿Quieren ser o quieren tener? Claro, que aquí hay un elemento, digamos, también que hay que entenderlo en el contexto en el cual se está, ¿no? Inevitablemente, como hemos visto, el desarrollo de una sociedad más industrializada, de mayor comercio, de mayor consumo, las ciudades crecen y por lo tanto también las necesidades de la gente crecen. Entonces ahora, por ejemplo, bueno, y eso es un elemento también que moviliza mucho la producción, ¿no? Es decir, el consumo, ¿no? El consumo moviliza y nosotros necesitamos todos los días consumir porque tenemos necesidades básicas, ¿no? Y pero también eso puede llevar a un extremo, ¿no? Lo que se llama ya el consumismo, ¿no? Es decir, adquirir bienes o servicios que realmente no necesito, ¿no? No necesito, ¿no? No necesito. Entonces, lo que voy a decir puede ser muy discutible, por tanto, ¿no? ¿No? Puede ser muy discutible, pero, por ejemplo, ¿no? A ver, eh, por ejemplo, es vital, y eso por tanto digo, es discutible, es vital, digamos, los cosméticos. ¿Es vital los cosméticos? ¿Qué dicen ustedes? Especialmente las damas. Adelante. No, profesor. Claro, eso es un poco, uno puede decir, en la historia, si vamos a tener una visión histórica. Por ejemplo, se ha encontrado que las mujeres aquí también en Caral, ¿no? Los pueblos antiguos también, en base también a sus creencias, se pintaban, ¿no? Con un conjunto. Se ha encontrado en momias de Paracas también, ¿no? Todo un elemento, ¿no? Algo que cuestiona Fromm no es que tú consumas, sino que, digamos, prefieras, ¿no? Prefieras enfatizar tu desarrollo personal enfocado solamente en el tener objetos materiales, en el tener experiencias, y no preocuparte por, de repente, desarrollar más tus cualidades, ¿no? Tus cualidades esenciales como persona. Y obviamente, ¿no? Digamos, el consumo tiene que moverse, ¿no? Es decir, vivimos en una lógica en la cual se tiene que, digamos, impulsar el consumo, ¿no? ¿No? Impulsar el consumo. Entonces, y esa lógica puede conllevar también a que unas personas solamente enfaticen en tener, ¿no? En tener. Y no en preocuparse en de repente desarrollar ya cualidades más personales que le permitan una mejor relación consigo mismo y con los demás, ¿no? Sí, adelante, Alfonso.
Buenas noches, profe. Disculpen la demora, sí, estuve trabajando. Sí, Sí, justo adelante. sobre ese tema de tener, conozco algunas personas que se sienten muy felices, bueno, no tampoco los juzgo, a la hora de repente comprarse una zapatilla de marca o un equipo de alta gama, que también es a veces útil, ¿no? Para de repente, para el tipo de trabajo que haces, ¿no? Pero hay personas que simplemente son felices con el hecho de tenerlo, ¿no? A pesar de que de repente tienen lo justo para vivir, pero desean invertir de repente en una zapatilla de 500, casi 1000 soles, ¿no? Y de repente puede estar relacionado a eso lo que está explicando. Sí, lo que pasa es que aquí hay que conectar la lógica personal con la lógica también social y el contexto en el cual está, ¿no? Definitivamente, bueno, en el mundo se producen pues millones y miles de millones de mercancías, ¿no? Y esas mercancías tienen que moverse. Ahora con la pandemia, inclusive los canales virtuales se han fortalecido, ¿no? Ya tú puedes pedir productos, ¿no? De lo que tú quieras, inclusive ya, bueno, usando tu tarjeta de... Si no tienes plata, tampoco es problema tanto, ¿no? Al parecer, ¿no? Porque puedes usar tu tarjeta de crédito y ya puedes adquirir un producto, ¿no? Y pagarlo en cómodas partes, como se dice, ¿no? Pero, digamos, el punto está que con esto de ser y tener, un poco Fromm trataba de poner, como se dice, un dedo en la llaga de lo que es la lógica de acumulación del sistema en el cual estamos inmersos, ¿no? Entonces, y eso está conllevando a deshumanizar al ser humano, ¿no? Entonces, el ser humano, al centrarse solamente en el tener, eso puede conllevar a que las personas ya no sean un fin, sino sean un medio para su realización. Entonces, son elementos, digamos, que permiten, digamos, establecer a partir de lo que propone Erich Fromm, ¿no? Entonces, claro, también por los famosos yuppies, ¿no? Los famosos yuppies, ¿no? Que es descrito por un antropólogo llamado Marvin Harris, que son personas que consumen, digamos, son los consumidores top, ¿no? Consumen lo más alto, ¿no? Los más altos, ¿no? Por lo tanto, su zapato pues estará entre 5.000 a 10.000 dólares, ¿no? Su gabardina que utiliza pues estará entre 15.000, 20.000 dólares, ¿no? Así, ¿no? Es decir, en todo son los cazadores del consumo más fuerte, ¿no? Entonces, entonces lo que quiere Fromm es ver cómo esa lógica que hay en la sociedad puede estar repercutiendo a deshumanizar al hombre, ¿no? A deshumanizarlo, ¿no? Eso es un poco la reflexión que él hace, ¿no? Porque él tiene también otro libro que se llama Crítica a la sociedad contemporánea, ¿no? Tiene otro libro. También ahí enfatiza. Muy bien. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta hasta ahí? Profe, me perdí su clase de historia de... Ah, ya después le digo. Bien, ahí se ve la diapositiva, ¿no? Sí, profesor. Sí, profe, sí se ve. Ya. Interesante video, profesor, y concreto. Sí. Sí, justamente un poco el video nos da algunos elementos, ¿no? Para poder entender un poco más la obra y el aporte de Watson. Definitivamente, bueno, es un psicólogo que no podemos negar que ha aportado desde un enfoque, desde una visión de psicología y, digamos, ha permitido también desarrollar, ¿no? Ya otras, no solamente planteamientos teóricos, sino también, como decía el video, ya pautas de intervención, ¿no? Todo lo que es lo que son las técnicas de modificación de conducta
obviamente tienen como base a Watson, a Pavlov, pero luego tendrán también como fundamento a Skinner, ¿no? Claro, Skinner, digamos, está dentro de lo que podríamos llamar el conductismo global, ¿no? Pero también... Pero tiene algunas controversias con, o sea, no piensa al máximo igual que Sí. Watson. Sí, eso justamente queremos un poquito diferenciar, porque claro, estamos hablando del conductismo como una escuela, pero que al interior también hay pues variantes, hay diferencias, hay aspectos también, digamos, en que se enfatiza, ¿no? Entonces, claro, generalmente siempre se habla de esta famosa cita, ¿no? Un poquito larga de Watson, ¿no? Diciendo, dadme una docena de niños sanos y bien formados y mi mundo específico para crearlos, ¿no? Es decir, condición, que estén sanos y bien formados y que también haya un ambiente, ¿no? Y yo me comprometo a tomar cualquiera de ellos al azar y entrenarlo para que llegue a ser cualquier tipo de especialista que quiera escoger. Médico, abogado, artista, mercader y sí, incluso mendigo y ladrón, sin tener para nada en cuenta sus talentos, capacidades, tendencias, habilidades, vocación o raza de sus antepasados. ¿Sí, Evelyn? Yo leí un poco sobre su vida y no sé, hay una parte donde dice que sus hijos se suicidaron porque él tanto analizar la conducta, pues eh, dio a darse cuenta que de repente algunas de sus aplicaciones pues no fueron tan asertivas y es donde él también cae en esa controversia de él mismo, ¿no? De qué es lo que hizo mal, ¿no? Porque no sé qué parte no lo menciona en el video, pero no sé si qué tan cercano a la realidad es, ¿no? Sí. Porque sus hijos se suicidaron y todos sus proyectos que él tenía pues lo echó al agua, ¿no? Uh-huh. Sí, no tenía ese dato, pero en el video se ha mencionado algo, ¿no? Que, Por su esposa sí, que la muerte de su esposa, ¿no? También significó claro, bastante. claro, recomendaban no tener mucho contacto afectivo, ¿no? Una parte del video mencionan que recomienda que en la crianza no haya mucho contacto afectivo para que no haya dependencia, ¿no? Cosa que, bueno, es totalmente distinto ahora que se habla mucho del apego, ¿no? Pero bueno, sí es un elemento ahí también para considerar dentro de lo que es su vida, ¿no? Entonces tenemos ahí, digamos, esta psicología que ya está rompiendo con la tesis de la conciencia, está rompiendo con una psicología mentalista, está rompiendo con una psicología, digamos, que se aboca a lo subjetivo, y más bien toma como criterio de objetividad aquello que es observable, ¿no? Y aquello que es observable es la conducta o el comportamiento, ¿no? Entonces hay una primera fase, mencionan, que es la primera fase del fundador, en este caso Watson, que podemos hablar un enfoque, digamos, bastante conocido, que es el enfoque estímulo-respuesta, ¿no? El enfoque estímulo-respuesta. Es decir, en pocas palabras, es el enfoque en la cual se enfatiza, ¿no? El papel del ambiente o de los estímulos, ¿no? El papel del ambiente o de los estímulos como un elemento protagónico para entender las conductas o respuestas aprendidas, ¿no? Luego hay una segunda fase en la cual, digamos, cierto grupo por eso le llaman neoconductismo, ¿no? Neo, es decir, empiezan a revisar las tesis de Watson y, digamos, están de acuerdo de que, bueno, hay estímulos, hay un ambiente que necesariamente también hay que considerar, ¿no? Para poder explicar la conducta. Es decir, sigue siendo el centro la conducta o el comportamiento, la respuesta, pero, y ahí viene quizás lo que van a introducir
como algo, digamos, nuevo, hay que considerar también las famosas variables internas, ¿no? Es decir, las variables que se encuentran en el organismo, ¿no? Entonces, esto aquí ya, si lo viéramos, rompe un poco con el planteamiento inicial de Watson, ¿no? Que era bien radical en cuanto a los temas subjetivos, a los temas, entre comillas, mentalistas, ¿no? Y la tercera fase, que ya sería la fase de, digamos, la fase de Skinner, en la cual obviamente hay una diferencia muy marcada en cuanto, mientras Watson planteaba que toda conducta aprendida depende del estímulo, más bien Skinner va a decir todo lo contrario, ¿no? Es cierto, Skinner dice, hay estímulos, eso nadie lo puede negar, hay condiciones ambientales, ¿no?, que influyen sobre nuestras respuestas, ¿no? Eso es también, sí, eso yo lo acepto eso de Watson, pero él dice, ¿no?, también hay respuestas, ¿no?, respuestas que emitimos, ¿no?, que emitimos, y que, digamos, luego de su emisión, luego que las ejecutamos, recibimos consecuencias, ¿no? Por eso él habla de esta famosa, lo que él llama la triple relación de contingencia, ¿no?, que lo vamos a explicar más adelante, pero lo señalo aquí solamente para decir, para que ustedes vean la diferencia de esquemas, ¿no? En Watson hay un esquema estímulo-respuesta, bien concreto, vinculado mucho al condicionamiento clásico. En la segunda fase, el neoconductismo, hay un esquema en la cual se admite, fíjense, se admite ya variables internas, ¿no?, variables subjetivas, la motivación, el pensamiento, la emoción, ¿no? Y en el caso de Skinner, él sí continúa en no admitir variables mentalistas, pero también dice que las respuestas no solamente son resultado del estímulo antecedente, ¿no?, sino que también una conducta puede ser aprendida por los estímulos que siguen o continúan la respuesta, lo que él llama estímulos consecuentes, ¿no? Entonces, fíjese, aquí vemos un poquito estas distintas formas de entender el conductismo, ¿no? Entender. Entonces hay, bueno, todo este aspecto, ¿no?, de enfatizar ya en la predicción, en el control, de enfatizar de repente que ya estos aspectos de conciencia, cognición, hay que verlos más como adaptaciones al ambiente, ¿no? Hay lo que se llama también el conductismo intencionado de McDougall, en la cual, por ejemplo, él planteaba que una ciencia del comportamiento debería fundamentarse en una psicología comparativa basada en la observación de la conducta de hombres y animales, ¿no? Entonces aquí sigue todavía la fuerte influencia del positivismo, ¿no? Pero también se añade otro elemento que también ha sido importante en el conductismo. Es decir, tomar, como hemos visto en el video también, mucho de su teoría se fundamenta en experimentación con animales, ¿no? Y eso sí también va a ser bastante discutible, porque, bueno, ya ustedes conocen y saben por su curso de bases biológicas, que, digamos, la fisiología humana, ¿no?, si bien entre un ser humano y un ratón, bueno, somos mamíferos, pero, digamos, la conformación biológica no es la misma. Las maneras de cómo aprendemos tampoco son las mismas, ¿no? Pero aquí hay un intento, fíjense, hay un intento de querer, digamos, a partir de estudiar el comportamiento animal, extrapolarlo al comportamiento humano. Y eso obviamente va a tener sus restricciones, va a tener sus limitaciones, ¿no? Entonces ahí hay un elemento que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Sondheim, también, que estaba más en la línea funcionalista, plantea el conexionismo, ¿no? Y lo plantea en función de esta caja, ¿no?, de esta caja de problemas, la famosa caja la caja de problemas de Sondheim, ¿no?
en la cual en esa caja encerraba a un gato que estaba en condición de hambre, no había probado alimento, y esta caja, digamos, tenía un dispositivo que al presionarlo se abría, digamos, una ventana para que pueda salir el animal, ¿no? Entonces, cuando el gato era introducido en esa caja, con hambre, y poniendo comida fuera de la caja, obviamente el animal empezaba a hacer un conjunto de respuestas, ¿no? Se movía por toda la caja, metía la pata de repente por la rejilla, empezaba de repente a moverse, a tocar diversas partes de la caja, y por ahí, de forma casual, mueve el dispositivo, ¿no? Que abre la caja, ¿no? Y justamente aquí se da una situación, ¿no? Que lo vamos a describir así, ¿no? Está el ambiente de la caja, ¿no? Ahora el gatito da varias respuestas, ¿no? Varias respuestas, no solamente una, ¿no? Varias respuestas. Da una respuesta 1, araña, respuesta 2, se para en la caja, rasguña, mete la pata por la rejilla, varias conductas, ¿no? Varias conductas. Maulla, ¿no? Mueve la cola, así, varias conductas, ¿cierto? Entonces, pero, Todo eso surge, profesor, por la necesidad de comer. claro, un elemento ahí motivador va a ser, pero lo que quería comprender Sondheim era lo siguiente, ¿no? De todas estas conductas, bueno, ninguna de ellas le permite llegar a la meta, ¿no? ¿Y la meta cuál es? Salir de la caja y obtener el alimento. Pero de forma casual, como le decía, logra presionar el dispositivo, moverlo, y la caja se abre, ¿no? La caja se abre. Y cuando se abre, vamos a suponer, ya es la conducta 20, ¿no? La conducta 20. Presionó el dispositivo y la ventana, la puerta se abrió, ¿no? Y sale en dirección al alimento. Pero antes que llegue, bueno, Sondheim lo atrapaba nuevamente el gato y lo metía, ¿no? Ahora, antes había dado 20 conductas. Ahora, cuando nuevamente es metido, la pregunta es, ¿este gatito seguirá dando de igual 20 conductas o ya es más probable que haga la conducta de presionar ese dispositivo? Se va la primera de frente. Claro, ¿no? Entonces ya aprendió, ¿no? Entonces aquí hay un aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Entonces aquí saca un principio Sondheim, ¿no? Toda respuesta se aprende porque es seguida por una consecuencia agradable, ¿no? La respuesta de presionar ese dispositivo fue seguida porque salió de la caja y pudo obtener el alimento, ¿no? Él le llama la ley del efecto, le llama eso, ¿no? La ley del efecto, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Para aprender, ¿no? Si tú aprendes a nadar, a manejar bicicleta, aprender algo supone solamente una o muchas conductas. Una o varias veces entrenar. Varias veces. Varias veces, ¿no? Entonces viene la ley del ensayo, ¿no? Si para aprender algo tengo que ejercitarme varias veces, ¿no? Varias veces hasta que la conducta se instala, ¿no? Entonces esto ha sido, digamos, un elemento que luego va a ser tomado por Skinner de alguna u otra forma, pero Sondheim, fíjense, está planteando lo que él llama el aprendizaje por ensayo de error, ¿no? El aprendizaje por ensayo de error. Claro, de repente todavía él no le llama conductismo, le llama solamente conexionismo, ¿no? Le llama conexionismo, porque establece una conexión entre estímulo, entre estado en la cual está el gato, como decía su compañera, está con hambre y por lo tanto va a hacer conductas de salir de la caja, y luego se conecta con la respuesta que permite la salida de la caja y obtener el alimento, ¿no? Entonces un poquito. De ahí habla de las dos leyes, ley del efecto, es decir, toda conducta que es seguida por algo satisfactorio, ¿no?
obviamente va a tender a instalarse o a repetirse, ¿no? Y también que para aprender algo siempre necesitamos ejercitar. Siempre necesitamos una y otra vez, ¿no? Repetirlo, ¿no? Repetirlo. Y bueno, John Watson tiene ya estas obras que también, digamos, son parte del aporte que él ha hecho. Y, digamos, luego uno de los elementos que ustedes también tienen ahí en su aula virtual es ya parte de lo que es este manifiesto, el llamado manifiesto conductista, ¿no? En la cual ya zanja, ¿no? Hace, digamos, una especie de frontera entre aquella psicología de la conciencia, aquella psicología subjetivista, aquella psicología fundada en la especulación, y en cambio una psicología que ya ha tomado los métodos de las ciencias naturales, como la observación y la experimentación, para entender no la mente, no la conciencia, ¿no? Sino entender la conducta y por lo tanto ejercer su control y su predicción, ¿no? Entonces eso fue un poco. Y obviamente hay una fuerte conexión, hay cartas que, digamos, correspondencia mutua entre Pablo, que estaba en Rusia, y Watson, que estaba en los Estados Unidos, ¿no? Y se mandaban cartas y obviamente, bueno, ya Pablo había recibido en 1904 el Premio Nobel de Medicina, ¿no? Pablo, por su trabajo de estudio de las secreciones salivales, ¿no? Ahora, ese es un trabajo médico que hace Pablo, ¿no? Luego él descubre que esa fisiología de la secreción salival está vinculado con un tipo de aprendizaje, ¿no? Que luego le llama el condicionamiento clásico, ¿no? Y el condicionamiento clásico es el mismo esquema que tiene Watson, ¿no? Es un esquema en el cual hay estímulo, ¿no? Y hay una respuesta, ¿no? Y lo que hace distinto, de repente, al esquema de, digamos, lo que es aquí importante, y por eso lo valora Watson a Pablo, es que él utiliza mucho la asociación de estímulos, ¿no? La asociación de estímulos, y esta asociación de estímulos permite generar conducta, ¿no? Y esto creo que está por aquí, ahí está, ¿no? Ahí está. Sobre todo con bueno, el caso Albert, bueno, yo no tengo referencias de que Pablo haya experimentado, por ejemplo, con humanos, ¿no? Todas las investigaciones de Pablo han estado sustentadas más en perros, ¿no? O en chimpancés, pero de lo que es humanos, bueno, él se atrevió un poco, Watson, ¿no? Y justamente empieza, digamos, utiliza el condicionamiento clásico, ¿no? Todo esto es el esquema del condicionamiento de Pavlov, ¿no? En la cual un bebé, ¿no? Que no ha tenido aún experiencia de conocer que es una rata albina, ¿no? Entonces, al ver a la rata, ¿no? Si no ha tenido la experiencia por primera vez, inclusive hasta el bebé la puede tocar, ¿no? La puede manipular, ¿cierto? ¿No? Eso es hay un estímulo, y de parte del bebé hay una respuesta, ¿no? De repente le llama la respuesta de orientación, si la respuesta de aproximarse al estímulo, ¿no? Muy bien, pero ahora la idea es generar, mediante condicionamiento clásico, es generar el miedo, ¿no? El miedo a la rata, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y el miedo es una respuesta no innata, sino una respuesta aprendida, ¿cierto? El miedo. Y por lo tanto, para generar el miedo se asocia, ¿no? Se asocia. Por un lado, se asocia, digamos, el sonido intenso y fuerte de un martillo y la presencia de la rata, ¿no? Uno sería lo que se llama el estímulo incondicionado, ¿no? Incondicionado, y otro sería el estímulo neutro, ¿no? Estímulo neutro. ¿Está? Entonces, ¿qué sucede, no? Producto de esta asociación de estímulos, ¿no? De esta asociación, claro, inevitablemente un estímulo tan intenso como un martillo sobresalta al bebé y eso llora, ¿no?
llora el bebé, la respuesta es llorar, ¿no? De asustarse. Pero aquí, poco a poco, y aquí son varios ensayos, ¿no? Varios ensayos, ¿qué sucede, no? El bebé, digamos ya con la sola presencia, ¿no? Con la sola presencia de la rata, porque ha sido, como diría Sondheim, ¿no? Se ha ensayado varias veces, ¿no? No solamente una vez, ¿no? Mínimo, Pablo recomendaba de 20 a 30 asociaciones, ¿no? Para que el aprendizaje se instale, ¿no? De 20 a 30 veces asociar sonido de martillo, rata, sonido de martillo, rata, sonido de martillo, rata, ¿no? Hasta que un punto llega ya este animal, nuestro roedor, lo ve y el niño ya llora, ¿no? Entonces ya se instaló, es decir, el llorar ante la rata, asustarse, mostrar conductas de evitación, ya es una respuesta aprendida, ¿no? Una respuesta condicionada, ¿no? Entonces aquí justamente estamos viendo este elemento, ¿no? Y luego tenemos lo que le decía, ¿no? Este esquema, ¿no? Es un esquema básico, ¿no? Un esquema básico, y como ustedes pueden ver, digamos, un elemento que también está aquí, es que pareciera como que el sujeto es pasivo, ¿no? Como el sujeto es simplemente una especie de esponja o receptáculo de estímulos, y frente a esos estímulos actúa. Y todos sabemos, creo que ya por la misma experiencia personal, social, y ya por lo que vamos revisando, que el ser humano es mucho más complejo, ¿no? Es mucho más complejo. Pero él, bueno, tuvo ese esquema, ¿no? Tuvo ese esquema. En cambio, ya el neoconductismo, ¿no? El neoconductismo se va a nutrir ya de otras posturas. Por ejemplo, ya no hablamos solamente del positivismo a secas, ¿no? Sino hablamos del positivismo lógico, ¿no? ¿Mm? Y por lo tanto, de aquí, por ejemplo, ya es como una especie de postura filosófica en la cual plantean los famosos principios de verificación, ¿no? Cómo verificar la verdad o falsedad de las proposiciones científicas, ¿no? Entonces, eso va a ser un elemento muy, muy importante y que lo van a tomar en cuenta, ya este neoconductismo, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el conductismo de Tolman, ¿no? Tolman, y por lo tanto él va a proponer, dice, si la mente es una realidad física, es necesariamente de forma directa cognoscible, mediante observación. De este modo podemos conocer la mente de otros a través de la observación de la conducta, ¿no? Esto obviamente Watson no lo hubiera aceptado, ¿no? Entonces, él está diciendo que a través de la conducta se puede inferir los aspectos de la mente como pensar, motivarse, ¿no? Voluntad, ¿no? Voluntad. Muy bien. Y por lo tanto, influenciado mucho también por lo que es la Gestalt, ¿no? La Gestalt, va a haber también que hay que ver, digamos, a la conducta no solamente como un fragmento, ¿no? Hay que verlo también como, digamos, parte de toda una totalidad, ¿no? Parte de toda una totalidad. Entonces, ese es un elemento importante de Tolman, que va a proponer. Y también, acá está justo, justamente Tolman está, digamos, en una controversia abierta con Watson, ¿no? Él va a proponer lo que es el esquema estímulo, organismo, respuesta, ¿no? Estímulo, organismo, respuesta. Como esquema básico para entender la psique humana, ¿no? Para entender la psique humana. Y acá lo podemos ver, ¿no? Ahí se ve, por favor, el gráfico. Sí, profesor. Sí, Sí se ve, profesor. Ya. Entonces, como decía, hay un conductismo en Tolman que ya no es solamente la fría respuesta, ¿no? Ya no solamente son respuestas observables, sino que también hay que conocer la intencionalidad, y bueno, la intencionalidad de las personas no está a flor de piel, ¿no? Sino está en su mundo subjetivo.
Entonces, por eso va a proponer, ¿no? Va a proponer, ¿ah? Por ejemplo, lo que él llama variable independiente, variables participantes y variable dependiente, ¿no? Entonces, aquí él ya empieza a complejizar un poco más ya lo que es el entendimiento de la psique humana, ¿no? Y acá quiero que vean, ¿no? Variable independiente sería el estímulo, ¿correcto? El estímulo. Variables participantes sería todas aquellas que están en el organismo o en el sujeto. Y la variable dependiente, todas aquellas que ya son la respuesta, ¿no? La respuesta. Entonces, lo novedoso de Tolman es esto de acá, ¿no? ¿No? Lo que Watson no consideraba, ¿no? ¿No? No consideraba. Por ejemplo, las necesidades, los motivos de valor, de creencia, que ya son aspectos más subjetivos, los espacios de conducta, que son elementos que, digamos también donde se moviliza el sujeto. Entonces son elementos, fíjense, que ya no es solamente respuesta, ¿no? Ya no es solamente respuesta. Entonces la conducta del ser humano es una conducta flexible, es una conducta intencional, una conducta organizada, porque estas respuestas o estas conductas dependen de esto de aquí, ¿no? Entonces, al final, estos estímulos son procesados acá, ¿no? Y fíjense, y esto solamente lo adelanto, no lo voy a desarrollar porque, digamos, ya lo vamos a hacer en otra clase. Todo esto es ya el inicio de lo que luego será ya el cognitivismo. El cognitivismo. El cognitivismo se deriva ya de estos planteamientos neoconductistas que plantean que al interior de los sujetos hay elementos psíquicos que también son relevantes considerar para poder explicar la conducta de las personas, ¿no? El cognitivismo. Esto ya será, como decía, décadas después, ¿no? Pero es un elemento ahí presente. Entonces ahí justamente hablábamos ya del aprendizaje latente, mapa cognitivo, es decir, hay también ya la capacidad que tiene el ser humano de no solamente dar respuestas, sino que también mis respuestas, mis aprendizajes, se organizan a modo de mapas, ¿no? Mapas mentales, que ya permiten luego replicar la conducta en otra ocasión, ¿no? Y también Clark Hull también continúa esta senda de Tolman, él quizás ya un poquito más, más evidente, digamos, ¿no? Con lo que hemos dicho, ¿no? Variable independiente estímulo, variable interviniente, la pulsión, la fuerza de hábito, la motivación, la inhibición, y la respuesta ya serían, pues, lo que se observa, ¿no? Las conductas que observamos de las personas, ¿no? Entonces, y obviamente estos autores van a enfatizar mucho, sobre todo en el aprendizaje, ¿no? En el aprendizaje. Y por lo tanto, ya no solamente ver el aprendizaje como una función únicamente del estímulo, ¿no? También hay aspectos internos como las pulsiones, los hábitos, que son elementos gravitantes también para las respuestas, ¿no? Y bueno, llegamos a Skinner, ¿no? Skinner, bueno, veía esto y más bien estaba totalmente espantado, ¿no? De los conductistas intencionalistas o los neoconductistas, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿no? Rechaza la explicación neoconductista, ¿no? Porque para él es una vuelta al mentalismo, ¿no? Es una vuelta a la psicología subjetivista, ¿no? ¿No? Es una vuelta. Y por lo tanto, él sí también, al igual que Watson, ahí sí podemos encontrar una similitud, ¿no? Al igual que Watson, también considera que, digamos,
hay que rechazar todo elemento mentalista, todo elemento subjetivo, ¿no? Y más bien considerar al ambiente como el elemento en el cual se debe ejercer control para poder desarrollar conducta, ¿no? Y bueno, y justamente esto quiero que ustedes diferencien, ¿no? Watson, ¿el condicionamiento de quién utilizó? ¿De quién utilizó el condicionamiento, Watson? Muy bien, Mariela, no hay problema. ¿Te recuerdan? Watson. Entonces, Watson utiliza lo que se llama el condicionamiento de Pavlov, ¿no? Que es la conducta respondiente, ¿no? Pero para Skinner, la conducta respondiente solamente me da conductas básicas, ¿no? Elementales, ¿no? En cambio, él va a proponer lo que se llama la conducta operante, ¿no? La conducta operante. ¿Y en qué consiste esta conducta operante? ¿No? A ver, no sé si está por acá. ¿No? ¿Ahí se ve, por favor, esto? Sí, profesor, sí se ve. Ya. Entonces, aquí lo va a agrandar un poquito más esto. Él habla de tres componentes, ¿no? El estímulo antecedente es uno. El segundo componente es la respuesta, ¿correcto? La respuesta. Y el tercer componente es el estímulo consecuente, ¿no? Estímulo consecuente. Si ustedes dan cuenta, acá ya no habla nada de la mente, no habla nada de la intención, la pulsión, los hábitos, la motivación, nada, nada. Solamente habla de respuestas. Pero, y ahí viene, digamos, la diferencia con Watson, que es una diferencia así bien marcada, y lo podemos entender a partir de su caja de problemas, la caja de Skinner, ¿no? La famosa caja de Skinner, ¿no? También en esta caja, que ha sido debidamente preparada, acondicionada, es una caja mediante la cual hay una luz, ¿no? Hay una luz por aquí, ¿no? Hay también una palanca que sube y baja, y si se acciona esa palanca que sube y baja, al bajarlo, cae una bola de alimento, ¿no? En este dispensador, ¿no? Una bola de alimento, ¿no? Entonces, entonces aquí el animal, también, en este caso la rata, es introducido y también en condiciones de hambre, ¿no? Condiciones de hambre, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Entonces la caja va a ser, digamos, el estímulo antecedente, ¿no? Todos los estímulos que están al interior de la caja es el estímulo antecedente, ¿no? El estímulo antecedente, todos los estímulos. Ahora, el animal obviamente está en situación de hambre y, como todo roedor, trata de explorar el ambiente inmediato, ¿no? Trata de explorar. Y empieza a hacer un conjunto de conductas, ¿no? Más o menos como decía Sondheim, ¿no? Y por ahí, de forma casual, ¿no? De forma casual, da la respuesta de bajar la palanca, ¿no? Baja la palanca, bajar la palanca, da esa respuesta. Y cuando baja la palanca, ¿qué recibe? Recibe una bola de alimento, una bola de alimento. Ahora, ¿qué hará el animal con el alimento? ¿Lo guardará? ¿Qué hará el animal? ¿Qué hará con el alimento? Lo come. ¿Se Claro, lo comerá? que lo come, obviamente, porque es parte de su estado ahorita de necesidad, ¿no? Entonces, ¿qué ha instalado, qué ha dicho aquí Skinner, ¿no? Hay muchas conductas
muchas conductas que no solamente dependen del ambiente, no dependen solamente que tengas buenos padres, no depende solamente que tengas de repente una buena casa o una buena educación, no. También dependen cómo tus acciones han sido reforzadas, cómo han sido también seguidas por otros estímulos, y esos estímulos permiten incrementar la probabilidad de dicha conducta, ¿no? La probabilidad de dicha conducta. Entonces, a todo esto él le llama ya la conducta operante, ¿no? ¿Por qué operante? Porque, según Skinner, ya el animal no es pasivo, sino el animal opera sobre su ambiente, ¿no? Y ejerce una conducta o varias conductas, y una de ellas recibe un reforzador, ¿no? Un reforzador, que en este caso es el alimento, ¿no? El alimento. Ahora, El alimento sería la consecuencia. claro, el estímulo consecuente, el estímulo consecuente. Y el antecedente sería el ambiente. El ambiente, las condiciones en las cuales se da, ¿no? Bueno, Claro, ¿no? Que es muy importante también saberlo, ¿ah? Porque, digamos, por ejemplo, a veces hay niños, pregunta, cuando los niños están con los padres en su casa, y los niños cuando a la casa llegan visitas a la casa, ¿se portan igual? Ahora te dice restablecer. ¿Se portan igual los niños? No. Claro, ¿no? No. El estímulo antecedente cambió, ¿no? Claro, cuando yo estoy con mi papá, mi mamá, mis hermanos en mi casa, bueno, ya hay una especie de... Pero cuando vienen otras personas, de repente, bueno, hay adultos que a veces les gusta jugar con los niños, ¿no? Y de repente empieza a jugar con la pelota en la sala, ¿no? Y de repente en la familia en sí nunca juegan con pelota en la sala, ¿no? Entonces, y claro, el adulto de repente está viendo nomás, porque, bueno, como es una visita, entonces no puede decir otra cosa, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, es muy importante también, dice Skinner, estudiar los estímulos, estímulos que anteceden una respuesta, ¿no? Siempre es muy importante ver, pero también va a tener como elemento clave para que la conducta se instale, para que la conducta se aprenda, los estímulos que continúan. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes ven esta especie de rejilla sobre la cual está la rata? ¿Ven? sí. Ya. Sí, profesor. Ya. Esta rejilla no es una cualquier rejilla, es una rejilla que también puede, digamos, ponerle electricidad, ¿no? Ponerle electricidad. Ahora, yo les pregunto, ¿qué pasaría si la rata, cuando presiona la palanca, baja el alimento, mediante la rejilla de metal, recibe una descarga eléctrica? ¿Qué pasará? Pobrecito. Aparte, pobrecito, bueno, ¿qué pasará? La conducta de presionar la palanca, ¿se elevará o disminuirá? Disminuirá por el temor a que no le vuelva a pasar. Claro, ya viene lo que se llama el castigo, ¿no? Entonces, justamente Skinner va a plantear dos estrategias, ¿no? Dos estrategias, ¿no? Dos estrategias. La primera estrategia es el reforzamiento. Si queremos instalar conductas o fortalecer conductas, tienes que utilizar sí o sí el reforzamiento, ¿no? El reforzamiento. Entonces, cada vez, no sé, no sé, ustedes que de repente, cada vez que de repente, bueno, que tienen pareja, familia, cada vez que sus esposos cocinen en la casa, ¿qué deben hacer? ¿No? Ya cocinó el esposo, ¿qué deben decirle al esposo? Luego que ha Uy, cocinado. qué rico. Claro, ¿no? Están usando reforzamiento, ¿no? Y de repente eso lo va a motivar a seguir cocinando, ¿no? ¿No? A seguir cocinando. Entonces, el reforzamiento de la técnica para instalar conductas, ¿no? Es la técnica. Mientras que el castigo es la técnica para
reducir o desaparecer conducta, ¿no? El castigo. El castigo. Entonces, Skinner llega a la conclusión, justamente, y esto es un elemento importante, y todo aquí no ha hecho uso para nada de conciencia, pensamiento, emoción, sentimiento, motivación, voluntad, nada. Supuestamente solamente se ha limitado a la conducta, ¿no? Entonces, esa es un poco la, digamos ya la propuesta de Skinner, ¿no? Muy bien. A ver, ¿y cómo quedó la casa de Watson? A ver. A ver, la casa de Watson, ahí está. ¿Se ve el Padlet? Sí. Ya, muy bien. Ahí está, sus respuestas. ¿Cómo queda? ¿Cómo lo ven? ¿Está bonito o...? A ver, refuércense ustedes. Un autorrefuerzo. Ahí está. ¿Ya? Entonces, la otra semana empezamos con esto, ¿ya? Leyendo esto un poco. Vamos a hacer participar algunos para que reforzar algunos aspectos. Muy bien.